La paz de Dios sea con todos ustedes. Damos gracias al Señor por los siervos y las siervas, como la hermana Wanda, el hermano Julio, que ponen sus manos en el arado para servirle al Señor con regocijo, con gratitud en el corazón. Amados hermanos, para la noche de hoy, quisiera compartirle con ustedes un mensaje que tiene como título: El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y con mucho amor y con todo el respeto que les tengo, quisiera hacer una notita al calce. Cuando nosotros nos exponemos ante la palabra del Señor, estamos exponiéndonos ante Dios mismo, porque la Biblia dice que Él es el verbo hecho carne. Así que yo entiendo que todos debemos prestarle todo el respeto y toda la reverencia a la palabra del Señor. No estamos en el templo, estamos en nuestros hogares, pero eso no quiere decir que no guardemos reverencia a la palabra del Señor y nos distraigamos en otras cosas. Así que por favor, prestemos atención a lo que Dios quiere hablarnos en la noche de hoy. Y para ello vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22, y vamos a leer los versos 63 al 65. Y leemos la poderosa palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Verso 64. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpea, el que te golpeó? Verso 65. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Así que Dios añada bendición a su palabra, amada iglesia. Una vez, como usted entienden, allí en el jardín del Edén, el hombre le dio lugar al pecado. Se abrió una puerta maligna en este mundo, donde había paz, vida, gozo y alegría. Ahora en ese mismo lugar había terror, maldad, perversión y muerte. Y como consecuencia de haber entrado el pecado y todas estas cosas llenas de maldad, surge en esta tierra la muerte del primer hombre llamado Abel. A manos, como ya usted sabe la historia, de su propio hermano Caín. Un acto vil, un vil homicidio le propinó Caín a su hermano de sangre Abel. Esto demuestra cuán terrible se tornó la condición humana una vez el pecado entra a esta tierra a través del hombre. Y desde entonces el mundo en que usted y yo vivimos ha presenciado los actos más crueles y viles y abominables que el ser humano ha llevado a cabo en esta tierra. Desde el jardín del Edén, amado hermano, amada hermana, se ha desatado una guerra espiritual en contra de todo lo que representa a Dios. Y esto ha conllevado desde guerras, muertes a personas inocentes, entiéndase niños, mujeres embarazadas, ancianos, actos inhumanos que el hombre ha cometido contra su propia raza, genocidios, holocaustos de seres vivos, esclavitud, entre otros actos macabros que ha hecho el ser humano a su propio semejante. Aquellos a quienes Dios nos manda amar, a aquellos que fueron hechos conforme a su imagen y semejanza. Estos son los que han recibido o han sido el recipiente a lo largo de la historia de este mundo a causa del pecado, los que han sido el recipiente de tanto dolor. Y esto puede sonar o verse hasta contradictorio. ¿Por qué razón? Porque fue Dios que mandó al ser humano a reproducirse. Y la pregunta que surge después de haber tenido esta introducción es: ¿Dios
le mandó al hombre a reproducirse para que sufriera, para que tuviera que tolerar tanto dolor. La instrucción de Dios al hombre fue la siguiente. Génesis 1:28, la parte A. Y dice la palabra del Señor. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y llenad la tierra. Así que la instrucción está clara. Dios quería que la tierra se llenara de la raza humana, de su creación. Así que esa fue la instrucción de Dios. Pero, amada iglesia, lo que tenemos que tener claro es lo siguiente. Todo lo que Dios ha hecho ha sido bueno y ha sido cónsono con su carácter bondadoso, por lo cual el diseño de Dios es bueno, pero también su funcionalidad también es buena. Dado a que Dios respetó la decisión del hombre y respetó la voluntad que le dio al hombre de tomar decisiones, hablando del primer hombre, Adán y Eva, buscó para sí mismo el mal. No fue que Dios lo dirigió al mal, no. Él buscó para sí mismo el mal. Todo lo que Dios creó en esencia era bueno y tenía una funcionalidad excelente. Fue el hombre quien lo dañó por haber decidido hacer el mal, al darle lugar al pecado. Y el pecado, amado hermano, fue quien lo pervirtió. O sea, el pecado fue quien dañó todo lo bueno que Dios creó en esta tierra, cuyo propósito acerca de la creación de Dios era que nos beneficiara a todos y viviéramos en un sentido común, compartiendo las mismas cosas, ayudándonos unos a otros y sirviéndonos unos a otros. Y si Dios entonces nos ayuda a entender esto, lo que le acabo de explicar, cuando el hombre le da lugar al pecado, todo lo perverso y lo vil que se tornó el mismo hombre, si Dios nos ayuda a entender eso, no tomaremos tiempo para jugar con el pecado, sino para vivir para la alabanza y la gloria de su nombre, tal y como nos ejemplifica nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso fue lo que le faltó al primer hombre, hacer la voluntad de Dios. Él hizo la suya y por consiguiente, mira hasta hoy todo lo que usted y yo estamos viviendo y todo lo que esta humanidad ha tenido que sufrir y soportar a causa del pecado. Pero este es el lo que le duele muchas veces al cristiano, o mejor dicho, su mayor problema: hacer la voluntad de Dios. Es el mayor problema del creyente, o el del creyente, hacer la voluntad de Dios. Tenemos problemas para amar a nuestro hermano que ha sido lavado con la misma sangre. Hemos tenido la misma dicha y la misma gracia, la misma misericordia. ¿Y cuántos muchas veces de nosotros no establecemos distancia el uno de nosotros, violando así el mandamiento de amarnos a nosotros, amarnos los unos a nosotros, así como hemos sido amados? Así que tenemos problemas con hacer la voluntad de Dios en cuanto a amarnos a nosotros mismos, cuánto más en vivir en la verdad de su palabra. Y la trampa ha sido la siguiente: el engaño que hemos creído de este mundo. Ese ha sido la trampa en que muchos hemos caído. Seguir el engaño que este mundo nos ha vendido.
Porque el único que tiene la verdad, amada iglesia, digo engaño, porque todo lo que hemos creído en este mundo ha sido parte del engaño de este mundo, del engaño del enemigo a este mundo. Porque el único que tiene la verdad es Jesucristo. Tomando como referencia lo que dice Juan 14, verso 6, él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que el único que tiene la verdad es Jesucristo. Y esa verdad es la que Él nos comparte. Y no solamente nos comparte de manera escritural, sino que vemos a Jesucristo modelándonos lo que dice su palabra. Así que no hay excusa, porque usted puede que lea la Biblia y diga, ¿y cómo yo hago esto? Mire a Jesús, busque, indague en la vida de Jesús y usted va a ver cómo se hace en la práctica lo que Dios nos dice de manera escrita. El peligro, amado hermano, de no andar en la verdad de Dios es que con mucha facilidad estaríamos practicando la perversidad de este mundo. Cuando usted y yo no andamos en la verdad de la palabra, con mucha facilidad estaríamos entonces practicando la perversidad de este mundo. Estaríamos actuando y practicando la misma maldad de este mundo, por más santo que parezcamos ser. Y eso se lo digo con mucho amor, pero es la verdad. No dudo, escuche bien, no tengo duda que la misma enseñanza que recibió Abel, también la recibió Caín, en referencia a la palabra de Dios, porque ambos eran hijos del mismo matrimonio. Así que la enseñanza que recibía Caín, también la recibía Abel y viceversa, acerca o en referencia de la palabra de Dios que escucharon sus padres. Y en el caso de Caín, tenía mayor responsabilidad que Abel. ¿Sabe por qué? Porque era el hermano mayor. Así que el hermano mayor tiende a ser el ejemplo de los menores en cuanto a conducta, respeto y así sucesivamente. Así que Abel Caín tenía la responsabilidad de modelar a su hermano Abel lo que sus padres le habían enseñado de Dios, pero se descuidó. Y el pecado pudo corromper todo lo bueno que se le había enseñado a él por medio de sus padres, y al darle lugar, ya usted sabe las consecuencias que tuvo el pecado en la vida de Caín. No le trajo paz, sino dolor y amargura. En el verso 63 del libro de Lucas, capítulo 22, comienza diciendo, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaron de él y le golpeaban. Este texto, amado hermano, es un reflejo de la realidad del pecado y en lo que puede convertir al ser humano. A Caín, de ser un agricultor que trabajaba la tierra, sembraba alimentos, semillas para que dieran alimentos en la tierra y así poder aportar al bienestar de su familia. O sea, el trabajo de Caín era uno noble, porque él se ocupaba de sembrar la tierra para tener cosechos para el bienestar de la familia. Así que a Caín, de ser un agricultor que hacía un trabajo digno, de un momento a otro se convirtió en un homicida. ¿Cómo usted explica eso? Una persona que se estuvo haciendo las cosas bien, trabajando, siendo de ayuda a su familia, a causa de darle lugar al pecado, se convierte ahora en un vil homicida de su propio hermano. A Jesús le estaban custodiando hombres marcados también por el pecado. Y su naturaleza, la naturaleza de estos hombres, había sido entrenada para ser hostiles
crueles y temerarios, eran soldados. Pero no así era la naturaleza de Jesús. Él es Dios y por consiguiente en él solo había amor, misericordia, gracia, justicia para con la humanidad. Así que la naturaleza de estos hombres que custodiaban a Jesús y los estaban golpeando era una temeraria, era una cruel y era una hostil, y para eso lo entrenaban, pero no así la de Jesús, que era una de amor, de misericordia, de gracia y de justicia. Así que usted se puede imaginar en aquel escenario donde se encontraba Jesús rodeado de estos hombres, mientras estos hombres con mucha crueldad lo golpeaban y se burlaban de Jesús. Jesús se mantenía amándolos. Jesús se mantenía con un corazón limpio, o sea, en él no había rencor, en él no había ira hacia ellos que los estaban golpeando sin ningún motivo, porque no había razón para arrestar a Jesús. Él era inocente. Así que estos hombres estaban descargando su ira, pero en Jesús, la respuesta de Jesús hacia ellos era amor. No guardó odio, no guardó rencor en sus corazones, en su corazón, hacia esas personas que lo estaban maltratando. Pero este es el contraste, amada iglesia, que toca a muchos creyentes, que hoy en día como cristianos todavía guardan rencor y odio por aquellos que lo ofendieron en su pasado, o aquellos con los cuales tuvieron alguna situación conflictiva natural, porque estamos viviendo en un mundo caído y es natural que hayan roces, hayan malos entendidos. Pero todavía hay cristianos guardando rencor, guardando odio por aquellos con los cuales tuvieron conflictos o recibieron ofensas. Siendo esto, amada iglesia, lamentablemente, un obstáculo para ellos mismos, para no disfrutar de la paz de Dios en sus corazones. Como cristiano, escuche bien, seremos objeto de burlas y recibiremos golpes, algunos esperados, otros inesperados. La pregunta que le hago en la noche de hoy es, ¿qué haremos en ese momento? ¿Qué haremos cuando recibamos golpes en la vida? Muchas veces podemos esperarlo, otras veces van a venir de repente. ¿Qué haremos en ese momento donde usted y yo estemos siendo golpeados por alguna situación, por alguna ofensa, por algún error que otro cometió? ¿Qué haremos? Salir en defensa como salió Pedro cuando fueron a arrestar a Jesús, que si aquel siervo no llega a doblar un poco su cabeza, lo hubiera matado. ¿Saldremos en defensa agresivamente, impulsivamente? ¿O elegiremos amar, tal y como Jesús nos modela? ¿Elegiremos amar a aquel que me ofende o me lastima o se burla de mí? ¿No sabe usted, y escuche bien esto que le quiero decir, no sabe usted que Dios puede permitir eso en su vida? Que alguien se burle de usted, que alguien lo ofenda, que alguien lo maltrate, a lo mejor verbalmente. ¿No sabe usted que Dios puede permitir eso en su vida? Ser golpeados por alguna situación en donde alguna persona, como les dije, nos maltrate verbalmente, nos ofenda. ¿No sabe usted que esto puede servirle para que usted pueda madurar espiritualmente? El error es creer, amada iglesia, que el evangelio es solo ir a la congregación y gozarnos de las alabanzas y de la coinonía entre hermanos y de la predicación. El error es pensar que ese es el evangelio. No, amado hermano, esto es fácil. Esto estamos acostumbrados. Esto es algo que nos gusta. El evangelio también es saber enfrentar la ofensa o la burla o el golpe y perdonar.
Ese es el evangelio también. Cuando alguien se burla de mí, cuando alguien me ofende y yo no respondo igual, sino que lo perdono. El evangelio, amado hermano, es también orar por aquellos que por su ignorancia nos han hecho daño. Ese también es el evangelio, amada iglesia. El evangelio es aprender a tolerar las deficiencias de otro, así como también Cristo nos ha tolerado las nuestras. Ese es el evangelio. Una vida en Cristo, en donde no se practique el evangelio, tal y como Jesús nos los modela, es como un árbol sin frutos. Una vida en Cristo donde no se practique el evangelio como Jesús nos los modela, es como un árbol sin frutos. Usted comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento, amada iglesia, cuando usted pone su fe en acción, cuando usted comienza a aplicar en su diario vivir lo que la palabra de Dios le enseña sin quitarle ni añadirle. Ahí es que entonces vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y voy a cerrar compartiéndoles una historia. El 9 de febrero del 2007, en los Estados Unidos, una familia cristiana había estado un día de hogar disfrutando, compartiendo entre ellos y disfrutando del día, haciendo actividades en el hogar. Y en la noche toman la decisión de ir a comer a un restaurante, todos juntos. Era una familia compuesta por un matrimonio y 4 hijos. Mientras iban camino al restaurante, un joven que había estado consumiendo alcohol y por consiguiente estaba en estado de embriaguez porque había estado intoxicado de tanto alcohol que había estado consumiendo, impacta el carro de esta familia, cobrando la vida de la esposa, quien estaba embarazada de su 5º hijo. O sea, este hombre impacta el carro de esta familia cristiana y da muerte a la esposa del matrimonio, quien estaba embarazada de su 5º hijo. Pero también mueren 2 de esos hijos, una niña y el hijo mayor de la familia. El esposo sobreviviente pasó muchos días de rodilla, tal y como él cuenta, orando y clamando a Dios, tal y como el pastor Manuel nos predicó el domingo, lo efectivo que es clamar a Dios en momentos de dificultad. Y él expresa que el haber sentido que Dios lo escuchaba era un gran aliento para él, al igual que le ayudó a liberarse de la rabia que sentía en su corazón, el hablarle a Dios. Pero este hombre dijo que fue inevitable para él recibir la enseñanza que Dios le dio acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro modelo. Fue inevitable que Dios lo ayudara a través de la enseñanza que Jesucristo nos da, cómo debemos vivir el evangelio en esta tierra. Él es nuestro modelo. Él dice que cuando sentía rabia o dolor o soledad, Dios no lo guiaba a pensar en aquel que le había arrebatado a su familia, a sus hijos y su esposa, sino en Jesucristo. Dios lo guiaba a pensar en Jesucristo. Este hombre tomó la valiente decisión de ir a visitar a prisión a aquel que le había golpeado fuertemente. Lo golpeó fuertemente, casi hasta la muerte y de una manera inesperada, porque él no vio eso venir.
Entonces, cuando llega a la celda de aquel que le arrebata a su familia por el impacto que tuvo, él le dice lo siguiente, pero destaca que él entró a la celda sonriente y con una paz que solamente Dios le puede dar. Lleno del amor de Dios, le dice a este hombre, deja atrás todo lo que sucedió. El joven no podía creer que este hombre a quien él le había arrebatado a sus seres tan queridos, ahora es quien lo visita y lo perdona sin reservas. El esposo sobreviviente dice que él solo fue un instrumento de Dios para alcanzar al perdido. Wow. Solamente Dios puede tornar un corazón así, tan lleno de Él, tan lleno de su palabra, tan lleno de su Santo Espíritu. Él dice que solamente fue un instrumento de Dios para alcanzar al perdido, siguiendo el ejemplo de su Salvador Jesucristo. Y él dice, y lo único que no debía hacer era interponerse en la voluntad de Dios. Él no debía interponerse en la voluntad de Dios, sino obrar conforme a la voluntad de Dios. Para él no fue un ay hacer la voluntad de Dios, sino que una bendición. Finalmente, en la narración de esta historia y del testimonio de este hombre y su familia, este hombre de Dios testifica: estoy agradecido que Dios permita que sucedan tragedias y pruebas en la vida. No porque sean fáciles o las desee, sino porque nos ayudan a amar. Ve, amada iglesia, que Dios quiere, tanto usted para mí, que crezcamos espiritualmente. Y él termina diciendo, y un día espero ser como mi Salvador. Ahora bien le pregunto, amado hermano y amada hermana, ¿qué ha logrado el dolor que usted ha sufrido en la vida? ¿Qué ha logrado el dolor que usted ha sufrido en la vida? ¿Qué ha logrado los golpes que ha recibido en la vida? ¿Qué ha logrado los conflictos que usted ha enfrentado en la vida? ¿Qué han logrado en su vida? ¿Rencor? ¿Odio? ¿Amargura en el corazón? ¿Depresión? ¿Tristeza? ¿Ira? Y no es que le esté restando fuerza al impacto de su dolor. Lo que estamos haciendo es una reflexión. ¿Qué han logrado? ¿O usted ha aprendido a sacarle lo mejor a su experiencia como este hombre y le han ayudado a amar como Dios ama? ¿Qué han logrado? La respuesta solamente usted y Dios la sabe. Si le ha ayudado a ser más como su Salvador Jesucristo o a ser como la corriente de este mundo que vive enferma por lo que han albergado en su corazón. Y obviamente no ha sido el amor de Dios. Mateo 7:24 dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Por más fuerte que sean los golpes que recibamos en la vida, si nuestro fundamento es Cristo y su palabra, no seremos derribados, sino que Él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios, amada iglesia, oremos juntos.
Señor y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti. Hemos estado expuestos al poder de tu palabra, que dice el Salmo, que tu palabra, oh Dios, es perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Permite, Padre, que esta palabra nos ayude a ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Que podamos ser un reflejo vivo, convincente de la realidad de Cristo en nuestro corazón. Que tengamos los ojos puestos en Él, tal y como tu palabra nos enseña. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de este mundo. Gracias, Señor, por habernos permitido en esta noche presenciar, meditar y ser confrontados con la verdad de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y a cada una de las personas que tuvieron a bien, Padre, conectarse a este servicio. Por Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, madre hermana.